The best just got better, la mejor acaba de mejorar, así es como Audien nos está presentando su nueva incorporación a la familia de interfaces ID, la nueva y renovada ID 44 MK2, y en este vídeo vamos a estar viendo todas las posibilidades que nos ofrece, las novedades con respecto al modelo anterior, y vamos a probar la interfaz para ver qué resultados podemos obtener. Así que vamos a la cortinilla y le damos caña. Y una vez que la tenemos fuera de la caja, pues nos encontramos con una interfaz que, como sus hermanas menores de la serie ID, está completamente construida en metal, toda la carcasa es metálica, lo cual le da un peso considerable a esta interfaz, y también tenemos un tamaño considerable para albergar todos los elementos que tenemos incluidos en esta tarjeta. A grandes rasgos encontramos una interfaz de 4 canales analógicos, 4 salidas analógicas, la posibilidad de expandir estas entradas y salidas por medio de cable óptico, entradas y salidas digitales. Tenemos 2 amplificadores de auriculares y tenemos bastantes más cosas por aquí que vamos a empezar a ver en detalle a partir de ahora, empezando por las entradas analógicas que tenemos en esta tarjeta, para lo cual nos vamos a ir al panel posterior, que es donde tenemos las conexiones. En este sentido encontramos 4 conectores de tipo combo de la marca Amphenol que nos van a permitir conectar tanto cable XLR como cable TS o jack de 6,3 milímetros. En las 2 primeras entradas, en la entrada 1 y 2, ya puedes ver que tenemos aquí conexiones especiales y podemos hacer envío y retorno de la señal para utilizar procesamiento externo. Podemos enviar nuestra señal que está entrando a la tarjeta a un procesador externo, hacer el procesamiento que queramos y devolver la señal para que sea grabada dentro de esta interfaz Audien ID 44 MK2. Y pues los controles de estas entradas están en la parte superior de la tarjeta, donde vamos a encontrar 4 potenciómetros de ganancia que nos dan un rango de ganancia de 60 decibelios a unos preamplificadores que tienen un rango de frecuencia entre 10 Hz y 65.000 Hz. Estos preamplificadores, como en toda la serie ID, integran el mismo diseño de circuito discreto que podemos encontrar en sus consolas grandes como la ASP 8024, ¿vale? Que nos cuentan, están diseñados para ofrecer un ruido ultra bajo y grabaciones con muy poca distorsión. Debajo de estos potenciómetros pues vamos a encontrar 12 switches, 3 por cada canal, que nos van a permitir activar o desactivar el Phantom Power de 48 voltios, aplicar una atenuación de 10 decibelios a la señal y por último aplicar un filtro de paso alto en 100 hercios para quitar todo ese rumble, todo ese ruido de fondo de frecuencias graves que no queremos. Y también en estas entradas 1 y 2 vamos a encontrar 2 entradas discretas que las tenemos en el panel frontal, son en formato TS o jack de 6,3 milímetros, y aquí vamos a poder grabar nuestros instrumentos de línea, nuestras guitarras, nuestros bajos, nuestros sintetizadores, cualquier instrumento de línea que tengamos, vamos a poder conectarlo a esta entrada JFET, de esta entrada DI, y grabarlo directamente también utilizando los previos de esta entrada 1 y 2. Y siguiendo la ruta de la señal, desde estos preamplificadores vamos a irnos directamente al corazón de la tarjeta, donde vamos a encontrar los convertidores, que son los que se van a encargar de convertir la señal analógica que entra en digital y la señal digital que sale en analógica para que pueda salir y ser escuchada en los altavoces. En este caso, esta Audien ID 44 MK2 cuenta con una tecnología Dual Converter, lo que quiere decir que cuenta con 2 chips, uno para convertir de analógico a digital y otro para convertir de digital a analógico. En este caso, el ADC lo firma la casa ISS y nos da un rango dinámico sobre el papel de 120 decibelios, y el DAC lo firma la casa Cirrus Logic y sobre el papel nos da un rango dinámico de 126 decibelios, que sobre el papel ya digo que no está nada mal.
Ambos chips trabajan a una profundidad de 24 bits y desde 44.1 kHz hasta 96 kHz. Y en relación a estos convertidores, esta interfaz nos da la posibilidad de saltarnos el preamplificador que viene integrado para usar un previo o un preamplificador que sea de nuestro gusto y que sea externo y acceder directamente a los convertidores mediante la entrada de retorno. Solo tendríamos que conectar nuestra fuente de señal a nuestro preamplificador o previo externo y en vez de conectar el cable de la señal a la entrada XLR o TS de la tarjeta, vamos a entrar directamente al inserto de retorno, ¿vale? Entrando al inserto de retorno vamos directamente a los convertidores y podemos hacer la grabación normal desde un previo o preamplificador externo a esta interfaz Audient ID 44 MK2. Una novedad importante en cuanto a grabación con respecto al primer modelo de la ID 44 es que ahora en este nuevo modelo MK2 nos dan la posibilidad de hacer loopback, como ya han ido integrando en los modelos MK2 anteriores, la ID4, la ID14 MK2, pues esta ID44 MK2 también nos ofrece esa posibilidad de hacer loopback y de grabar cualquier sonido que salga de nuestro ordenador, ¿vale? Podemos hacer el ruteo interno de esa señal y grabarla en un canal de nuestro DAW sin ningún tipo de problema, de nuestro DAW, de nuestro programa de hacer streaming o de directos y esas historias. Podemos hacer loopback y grabar cualquier sonido, cualquier fuente de sonido que esté sonando en nuestro ordenador dentro de esta ID44 MK2. Y llegó el turno de hablar de las salidas, que en este caso no voy a extenderme mucho porque vamos a acabar rapidito. Tenemos una salida principal 1 y 2 y tenemos una salida auxiliar 3 y 4, ¿vale? 4 salidas en la parte posterior de esta tarjeta. Junto a estas salidas tenemos una clavija para word clock, para sincronizar aparatos digitales y que el reloj, el centro de esa sincronía, sea la Audient ID44 MK2. Por ahí podemos conectar nuestros aparatos para sincronizarlos. Y junto a este word clock tenemos la posibilidad de expandir esta tarjeta hasta 16 salidas y 16 entradas más, ¿vale? Utilizando otros previos externos conectados mediante cable óptico. Tenemos dos clavijas de entrada y dos clavijas de salida para estos menesteres que nos van a ampliar la tarjeta y permitir grabar muchísimos más canales, aparte de estos 4 que nos trae, estas 4 entradas analógicas incluidas en la tarjeta. Ya te digo, hasta 20 entradas y 24 salidas tenemos en esta Audient ID 44 MK2 a través de expansión mediante cable óptico y otros previos externos. Y en este panel trasero solo nos queda ver las conexiones de corriente y de datos. Para conectarlo al ordenador contamos con una conexión USB de tipo C que se conecta al ordenador mediante USB 2.0. Tenemos incluidos dos cables, uno de USB tipo C a tipo C y otro de tipo C a tipo A. Con cualquiera de los dos cables va a rendir bien esta interfaz, porque para el flujo de datos necesario entre la interfaz y el ordenador USB 2.0 es más que suficiente y no necesitamos corriente del ordenador, porque sí o sí esta interfaz va a tener que ir conectada a la corriente de casa, a la luz, ¿vale? Mediante un transformador que también nos incluye, evidentemente, y es como vamos a poder funcionar con la interfaz. Si no la enchufas a la corriente de casa, la interfaz no funciona y ya está, sin más. Tiene que estar siempre conectada y a este respecto, pues sí es bueno que tengamos un switch, un interruptor de encendido y apagado para poder tenerla conectada siempre y poder encenderla y apagarla según nuestras necesidades. Y visto todo el tema de entradas y salidas, vamos a volver al panel superior, vamos a irnos a la derecha de estos controles del preamplificador, donde encontramos un búmetro que, a diferencia del primer modelo y en consonancia con las nuevas ID MK2, es blanco, ¿vale? A mí personalmente me gustaba más con colores, pero ahora es blanco. Encontramos este búmetro y un LED de estado de la tarjeta, ¿vale? Que cuando está encendido la tarjeta está operativa y lista para funcionar. Si nos vamos más a la derecha, pues encontramos el knob grande, el knob principal, el knob que nos va a dar el volumen de salida de los altavoces de esta tarjeta, y debajo de este knob tenemos tres botones. El botón ID, que va a convertir este knob en un knob MIDI, ¿vale? Con la tecnología Scroll Control. Es un knob inteligente, vamos a llamarlo de alguna manera, y seleccionando esta opción ID, pues vamos a poder controlar algunos parámetros en nuestro DAW solo poniendo el ratón encima y moviendo esta rueda, ¿vale? Vamos a tener un knob MIDI aquí en esta interfaz. Es una opción que yo la he visto en pocas interfaces y creo que todas son de Audient.
Junto a estos botones tenemos un botón de atenuación que nos va a atenuar la señal en un rango que nosotros mismos podemos fijar en la aplicación de ID, de Audient, y junto a este botón de atenuar pues tenemos un botón de corte donde va a silenciar completamente la señal que está saliendo por los altavoces. Y si nos vamos más a la derecha tenemos 4 botones, 3 botones de función que podemos asignar dentro de la aplicación ID a los diferentes botones, a las diferentes funciones que tiene esta aplicación, y debajo tenemos el botón de Talkback, ¿vale? Que es ya sabéis, el micrófono con el que puedes comunicarte con el artista o con el cantante que sea o con quien sea mediante la interfaz. Y una cosa buena que tiene es que este Talkback no te va a ocupar ninguna de estas entradas si tú no quieres, porque te da la opción de elegir cualquier micrófono que tengas conectado a tu ordenador, ya sea un micrófono USB, ya sea un micrófono que tengas conectado a tu placa integrada, pues ese micrófono vas a poder utilizarlo como Talkback sin necesidad de ocupar ninguna de estas 4 entradas de la ID44 MK2. Y encima de todos estos botones vamos a encontrar 2 perillas que son los knobs de ganancia de los amplificadores de auriculares, unos amplificadores que sobre el papel nos dicen tenemos 124 decibelios de rango dinámico y cuyas entradas vamos a encontrar en el panel frontal de la tarjeta. En este sentido también hay una novedad con respecto al modelo anterior, y es que en vez de 2 salidas de auriculares vamos a encontrar 3 salidas de auriculares, 2 en jack de 6,3 y una en jack de 3,5. Esto nos da la posibilidad de tener enchufados 3 pares de auriculares, aunque 2 de los pares van a estar dependiendo del mismo knob de ganancia, ¿vale? Solo tenemos 2 amplificadores, 2 entradas van a un amplificador y la entrada individual que queda va al otro amplificador. Pero bueno, esto no es problema, vamos a poder en la práctica meter 3 pares de auriculares en esta tarjeta, y en este sentido desde Audient nos cuentan que los amplificadores de auriculares van a poder alimentar auriculares hasta 600 ohmios. En este sentido yo no te puedo decir si sí o si no. Yo te puedo decir que he probado auriculares hasta 250 ohmios y no he tenido ningún problema para poder trabajar con ellos, para poder ser alimentados por esta interfaz, y hasta ahí puedo leer, ¿vale? De 600 ohmios yo no tengo auriculares, así que no he podido hacer la prueba, pero hasta 250 los auriculares se comportan perfectamente y se pueden trabajar con ellos sin ningún tipo de problema. Con respecto a la instalación de esta tarjeta, vamos a tener que descargar unos drivers de la página de Audient, los instalamos, conectamos nuestra tarjeta y a funcionar. Y en esta instalación nos va a preguntar, nos van a dar la posibilidad de instalar la aplicación ID, que es el mezclador interno de esta tarjeta en tu ordenador, donde vas a poder hacer el monitoreo directo a través de la app, y que nos prometen una latencia ultra baja de 0,6 milisegundos a 44.1 kHz o 0,3 milisegundos a 96 kHz. Yo tengo que contarte que en la práctica, trabajando con el DAW, con un buffer size, con un tamaño de buffer de 32 samples, me ha dado una latencia de 2 milisegundos de entrada y 2 milisegundos de salida a 44.1 y a 96 kHz, 1 milisegundo de entrada y 1 milisegundo de salida. En mi caso particular estos son los valores que estoy obteniendo. Y siguiendo con el software, esta interfaz incluye un buen paquete de software donde tenemos incluida una licencia de Cubase LE, un plugin también de Steinberg, el Retroload 2, tenemos más plugins incluidos, GeForce con su M-Tron Select, Waldorf con su LE Edition de sus plugins, también tenemos 6 meses gratuitos de SonarWorks y también nos da la posibilidad de hacer 3 cursos de mezcla gratuitos, ¿vale? Todo eso incluido con esta interfaz Audient ID44 MK2. Y una vez dicho todo esto, llegó el momento de las pruebas. Vamos a ver qué tal suena esta Audient ID44 MK2. Vamos a hacer 4 grabaciones, 2 de ellas de voz, utilizando un micrófono Audio-Técnica T2035. En una de ellas vamos a entrar por el preamplificador de la tarjeta, en otra vamos a utilizar un preamplificador externo, un DBX 286S, y vamos a entrar por el retorno de la tarjeta. La tercera grabación va a ser la de un sintetizador para utilizarlo con las entradas frontales JFET DI, a ver qué tal suenan, un Arturia Microfreak con algunos presets, y por último vamos a grabar una grabación estéreo desde un giradiscos, ¿vale? Vamos a digitalizar un vinilo desde un Audio-Técnica ATLP 120X, a ver qué tal suena. Así que aquí te las dejo. Pues ya estamos entrando directamente por el previo de la Audient ID44 MK2. Los picos de la grabación van a estar entre menos 16, menos 14, menos 12, unos niveles de grabación bastante sanos, y lo único que voy a hacer a la hora de editar el vídeo va a ser normalizarlo, ¿vale? Amplificarlo un poquitín para que puedas ver con detalle, puedas escuchar bien
la grabación que hacemos con esta tarjeta. Como ya te digo, ahora mismo estamos entrando directamente por el previo de la Audien. Luego vamos a entrar por el amplificador externo, por el DBX 286S y luego te pongo las demás pruebas, ¿vale? Así que sin más, vamos a ello. No te preocupes por mí, que ya sé cuidarme bien. Estoy delante del micrófono curtiendo la piel, que lo bonito es vivir, que nunca pierdas la fe, pero que feo se ve todo cuando no estás al 100%. Si vas con miedo nunca pilles el tren, yo he aprendido a volar sin levantar de los pies. La vida es para disfrutar, para sufrirla también. Y dime, que va a quedarte el día en que ya no estés, amigo. Pues ya has podido oír cómo suena, ya puedes sacarte tus propias conclusiones sobre esta tarjeta ID44MK2 y ahora vamos a hablar de los posibles usos. Yo creo que una cosa buena de esta tarjeta es la versatilidad que te da, tanto en entradas como en salidas, como en posibilidad de expansión, y en ese caso pues yo la utilizaría para cualquier tipo de grabación, para grabar voces, para grabar de cajas de ritmos, sintetizadores, guitarras, bajos, para hacer podcast, para hacer streaming. Te da unas posibilidades, te da todas las posibilidades. Puedes utilizarla para cualquier tipo de grabación que tengas que hacer. Yo creo que esta tarjeta va a dar la talla absolutamente, ¿vale? Sin ningún tipo de problema para cualquier uso que quieras utilizarla. Y por último, pues vamos a hablar del precio. Todo esto no puede ser barato, es una tarjeta de una cierta calidad, con una buena construcción, con muchos elementos, con muchas posibilidades, y vamos a encontrarlas en tiendas desde 550 hasta 600 euros en ese rango de precios. Este precio es el mismo que en su día nos pedían por la primera versión de esta tarjeta, por la ID44MK1, así que de entrada ya nos están dando más por el mismo precio que nos pedían. En ese rango de precios yo creo que es una de las mejores opciones que podemos encontrar, así que ya dependerá si nos lo podemos permitir o no. Pero este es el precio porque nos están pidiendo por la Audien ID44MK2 entre 550 y 600 euros. Y hasta aquí nuestra review sobre la Audien ID44MK2. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido para hacerte una idea sobre todas las cositas que nos ofrece esta interfaz y que hayas podido oír para hacerte una idea también el sonido que podemos sacar de ella, ¿vale? Y sin más, aquí vamos a dejarla, ya te digo, si te ha gustado déjame un pulgar arriba, si no pues no, y nosotros nos vemos en la próxima. Paz.